Buenos días. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a lo que tiene que ver el desarrollo de la bioética en los institutos nacionales de salud. Y tal y como titulé en una segunda ocasión esta plática, pues es un compromiso para la salud. En este sentido me gustaría abordar algunas generalidades para ponernos todos en el mismo contexto. En primer lugar, pues hablar de salud es un tema muy amplio y es realmente muy complejo. La salud, tal y como lo define la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Entonces, este concepto de salud involucra muchísimas cosas en las cuales tenemos que estar pensando y que tienen una relevancia muy particular, sobre todo cuando hablamos de los aspectos éticos relacionados con la salud, que es uno de los temas principales que aborda la bioética. No el único, pero uno de los más importantes. En este sentido, otro de los términos que es muy importante aclarar es el término de cobertura universal en salud, en donde la misma Organización Mundial de la Salud estableció que el objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal, se han de cumplir varios requisitos. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es un sistema de salud sólido, un sistema de financiamiento de los servicios de la salud, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales y personal sanitario bien capacitado. Pero si se fijan, este concepto de cobertura universal en salud de la propia Organización Mundial de la Salud se enfoca únicamente a cuestiones de estructura, de infraestructura de recursos humanos, de estructura para poder cubrir los gastos de la atención, de la infraestructura del sistema de salud. En este sentido también la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012, en la Asamblea General, aprobó por unanimidad una resolución en la que se destaca la importancia fundamental de la salud para el desarrollo internacional. En dicha resolución se insta a los gobiernos de todos los países miembros a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a los servicios de salud accesibles y de calidad. Y otra vez está hablando del acceso a los servicios de salud. Y entonces está viendo la salud como únicamente contar con la infraestructura para poder proveer los servicios para atender la salud. Pero por el otro lado, todos sabemos que existen un montón de situaciones que influyen sobre la salud independientemente de la infraestructura que se cuente para poder atenderla. Y estos son los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes son todas aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen. Sí se incluye al sistema de salud como parte de las determinantes sociales, pero son una parte, no lo son todo. Y estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Y estos determinantes son fundamentales para entender los problemas de salud que se puede tener a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel local. Y la propia Organización Mundial de la Salud establece que los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. ¿Esto qué significa? Bueno, las diferencias injustas y evitables observadas en
y entre los países y en lo que respecta a la situación sanitaria, y no nada más entre los países. Dentro de un mismo país podemos encontrar que existen grandes desigualdades de acuerdo a estos determinantes sociales de la salud. Y entonces, si se fijan en este enramado tan complejo de lo que es el acceso universal a la salud, pues no pueden quedar afuera el acceso o una equidad en cuanto a los determinantes sociales de la salud. ¿Qué ha hecho nuestro país para poder atender esta situación y esta problemática? Bueno, las instituciones de salud en México, enfocándonos a las instituciones públicas, son las dedicadas a la protección a la salud, y a través de los años han sido un ejemplo de supervivencia y adaptaciones condicionadas por las transiciones demográficas y epidemiológicas que ha experimentado nuestro país. Todos sabemos que con limitaciones económicas de origen, una infraestructura instalada insuficiente para atender la demanda real de la población con la que cuenta el país, grupos decididos han logrado reconocimiento internacional, dando lugar a instituciones caracterizadas por grandes contrastes que presentan en su calidad de la asistencia, docencia e investigación médica que ya se realizan. Entonces, pues tenemos una gama muy amplia en cuanto a nuestras instituciones públicas. Esta historia de nuestras instituciones de atención para la salud se remonta a las primeras décadas del siglo XX, época donde el programa epidemiológico de nuestro país se caracterizó por la presencia de enfermedades infecciosas, desnutrición como problemas prioritarios de salud pública que requerían urgentemente una respuesta social organizada. Y las instituciones se pensaron precisamente en ese momento para atender esta problemática. Para afrontar esta grave situación, que en su momento sí fue muy crítica, grupos de médicos humanistas fundaron los cimientos de un sistema hospitalario con profunda orientación social, pensado para dar respuesta a las necesidades de salud de una población cada vez más grande, tendiente a la urbanización, cuya principal dolencia era la enfermedad de la pobreza. Fue entonces que en 1943 se crearon la Secretaría de Seguridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Hospital Infantil de México, que es considerado como el primero de los institutos nacionales de salud. Aunque lleva el nombre de hospital, es el primero de los institutos nacionales de salud del país. A lo largo de sus más de 60 años de existencia, la hoy Secretaría de Salud ha experimentado transformaciones importantes en su infraestructura física, objetivos, consolidación y desarrollo organizacional para cumplir satisfactoriamente con el objetivo de brindar protección a la salud del pueblo de México. Sin embargo, el panorama epidemiológico que presenta hoy en día nuestro país es muy distinto, es totalmente opuesto al perfil de hace unas décadas y por lo tanto requiere de un abordaje diferente e innovador. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? El país ha experimentado en los últimos años una transición demográfica de sus condiciones de salud, dando como resultado, por un lado, un aumento en la expectativa de vida de la población, la cual requiere de servicios médicos para atender enfermedades crónicas y complejas, y por el otro, la aparición temprana de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, consecuencias del estilo de vida poco saludables que prevalecen en la población y que resultan en condiciones desfavorables para la salud, como el sobrepeso y la obesidad, en donde México ocupa el primer lugar en cuanto a obesidad infantil a nivel mundial. Y entonces pasamos a ser un país de enfermedades infecciosas y desnutrición, a ser un país de enfermedad crónico-degenerativas y obesidad. Los retos que significan para el sistema de salud como resultado de esta transición demográfica y epidemiológica son muy significativos.
Implican el diseño de programas y políticas públicas de prevención que involucren la educación para la salud de la población, que es muy importante, pero por el tipo de patologías que prevalecen ahora, requieren también el fortalecer la infraestructura institucional de alta especialidad, la cual es muy costosa, y esto es para poder atender la atención de un gran número de casos que requieren atención especializada para estas enfermedades crónico-degenerativas, que requieren atención de alta especialidad, que es muy, muy costosa. Ya no son enfermedades infecciosas. Ahora tenemos cáncer, enfermedad coronaria del corazón, y muchas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y qué entonces, qué es esta medicina de alta especialidad? Bueno, la medicina de alta especialidad tiene como objetivo generar y profundizar en el conocimiento médico por medio de la investigación de vanguardia que se refleje en la implementación de nuevas estrategias y empleo de recursos tecnológicos para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan de manera prioritaria a nuestra población. Y nuevamente, las enfermedades que afectan de manera prioritaria a nuestra población hoy en día son enfermedades muy complejas, ya no son las enfermedades de antes. En este sentido, la investigación científica, la atención médica y la formación de recursos humanos de alta especialidad son las tres actividades sustantivas que en el enfoque de la atención médica de alta especialidad son indispensables y complementarias para poder alcanzar la excelencia, en lo que podríamos llamar un círculo virtuoso. Este círculo virtuoso sostenido sobre dos grandes pilares. Uno es la ética y el otro es la gestión. ¿Y por qué un círculo virtuoso? Bueno, en aquellas instituciones en donde hay investigación de vanguardia, se generan las bases para una atención médica de excelencia y una buena formación de recursos humanos. Y esto es un círculo en donde se forman buenos recursos humanos, hay buena investigación y se da buena atención médica. Y en donde se brinda buena atención médica, pues ahí se forman los mejores recursos humanos y se genera la mejor investigación. Por eso es un círculo virtuoso. Pero desde un punto de vista ético, los deberes morales del médico, como los definió el doctor Ruy Pérez Tamayo, son la preparación científica y técnica, la docencia del conocimiento y la generación del nuevo conocimiento. Otra vez, atención médica, formación de recursos humanos y la enseñanza y la investigación científica para generar nuevo conocimiento. Entonces, ¿cuál es el primer planteamiento ético que pongo yo sobre la mesa? Es el siguiente. En nuestro país existe un gran número de ciudadanos que provienen de un sector desfavorecido de la población, que no cuentan con seguridad social, a los cuales por sus condiciones socioeconómicas y condiciones de vulnerabilidad es responsabilidad del Estado atender. Son aquellos en donde estas condiciones sociales de la salud no están siendo atendidas. Y entonces es necesario contar con instituciones públicas que promuevan efectivamente el derecho de protección a la salud entre todos los mexicanos, que antepongan no solo el cuidado y el mejoramiento de la salud, sino su más amplio bienestar, haciendo énfasis en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? No nada más la infraestructura, sino todos los otros aspectos sociales que repercuten en el estado de salud de la persona. En este sentido, los institutos nacionales de salud, como pilares en nuestro país de la medicina de alta especialidad, otorgan asistencia médica de excelencia a la población más desprotegida de México, forman especialistas y profesores en casi todas las ramas de la medicina y de manera importante realizan actividades de investigación, siendo las ciencias médicas y de la salud el área de conocimiento en el país con mayor presencia mundial,
por su desarrollo y proyección en investigación e innovación. Entonces, de toda la investigación que se hace en el país, la que tiene más relevancia en cuanto a su impacto por el número de publicaciones, el número de citas que hay a las publicaciones, en las revistas en las que se publican, es el área de las ciencias médicas. Y el 80% aproximado de la producción nacional científica en esa área es producción de los institutos nacionales de salud. Entonces los institutos nacionales de salud sí están cumpliendo con el objetivo para los cuales fueron creados. Entonces, en ese sentido, los institutos cumplen con una de sus compromisos éticos, que es la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos. Pero ¿qué pasa en cuanto a la parte de atención médica? No obstante los esfuerzos y adaptaciones que han experimentado las instituciones de salud en los últimos años, son múltiples y complejos los dilemas que se enfrentan en la gestión de los servicios de salud y que en países como el nuestro se encuentran relacionados con la administración y distribución de recursos que por lo general son insuficientes debido a la gran necesidad de atención que requiere la población que acude a los servicios públicos como única alternativa de atención para la salud. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran demanda y no existen los recursos para poder satisfacer esa demanda. Y eso no es un problema único en nuestro país. En la mayoría de los países del mundo, la demanda de atención médica se ve rebasada por los recursos que hay para atenderla. Son pocos los países en los que pueden decir, tenemos el 100% de la demanda cubierta. Los recursos son un problema para casi todos. Entonces, ¿cuál sería el segundo planteamiento ético? Es imperativo establecer estrategias que garanticen otorgar servicios de calidad, y aquí la palabra calidad es muy importante, y la vamos a estar retomando de aquí en adelante. Entonces, otorgar servicios de calidad para la atención de la salud de la población demandante, pero esto tiene que ser de manera eficiente. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Y cuando los recursos son limitados, tenemos que utilizarlos de manera eficiente para poder brindarle el beneficio a la mayor parte de la población. Así, la Secretaría de Salud, por medio de la CINSAE, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad, debe de continuar sus esfuerzos para alcanzar la igualdad de oportunidades de acceso a los servicios de salud especializados y de calidad para toda la población, ya que en una sociedad justa, la necesidad de atención pública no debe de ser un factor determinante en la calidad de atención. Es más, yo diría que tiene que ser al revés. Quien tenga necesidad de acudir a una institución pública debe de tener la mejor calidad de atención. Lo público tiene que estar y tiene que ser superior que lo no público. Y entonces, los aspectos éticos centrales de la práctica médica moderna, pues estos ya han sido muy difundidos, es que el personal para la salud tenga la competencia clínica para hacer lo que se supone que tienen que hacer. El respeto por las decisiones de los pacientes en cuanto se refiere al cuidado de su salud, haciendo valer su principio de respeto a la autonomía, y la salvaguarda de las prioridades de las necesidades de los pacientes. Pero sus necesidades no únicamente son biológicas, también tienen necesidades sociales y económicas. Entonces, no se vale, no es correcto que una persona para atender su salud tenga que descuidar todos los demás aspectos y termine empeñando su casa, dejando de trabajar, y en la miseria por haber tenido que pagar una cuenta hospitalera para atender su salud. Entonces, una visión ética completa establece que hay que cuidar todo. No nada más te restablezco la salud, sino también cuido de no empobrecerte al hacerlo. Por el otro lado,
el concepto de la medicina moderna es una medicina que se basa en evidencias. ¿Y esto qué representa? Bueno, representa el principio fundamental de que la calidad de la atención médica que se otorga depende de la habilidad que tiene el personal de atención para la salud de tomar decisiones. Y esta habilidad de toma de decisiones se encuentran sustentadas por datos científicos validados. Entonces, no únicamente se hace ciencia para generar nuevo conocimiento, sino para que exista evidencia de cómo debe de regularse el actual médico. Entonces el médico no tiene que hacer las cosas porque le laten, sino las tiene que hacer porque está sustentada en la mejor evidencia científica. Entonces la medicina basada en evidencia está por arriba de la medicina basada en eminencia. ¿Sí? La eminencia ya no importa, lo que importa es la evidencia. Y entonces, parece muy sencillo. Existe una experiencia clínica que tiene el médico, y esta experiencia clínica le sirve para poder aplicar la evidencia científica que, tomando en cuenta los valores del paciente, van a dar como resultado el resultado clínico esperado. Entonces, no es tan sencillo de que existe una evidencia, se aplica la evidencia y hay un resultado clínico. No, existe la evidencia. También tiene que ver la experiencia del médico que la aplica y, por supuesto, las decisiones del paciente. Porque el paciente puede decir, no quiero. Y entonces, por más que sea la evidencia o la experiencia del médico que están dictando una ruta, el paciente dice, yo no acepto esa, yo quiero otra, y eso tiene que ser tomado en cuenta. Entonces no es una ecuación lineal tan sencilla, tienen que ver muchas cuestiones, y sobre todo que tienen implicaciones éticas y bioéticas muy, muy serias. Entonces, si se fijan ahí, si lo analizamos rápidamente, los valores del paciente tienen que ver con el respeto a la autonomía, para definir un resultado clínico que es el bien que se tiene que otorgar, pero el bien que se otorga definido por el propio paciente, qué bien es el que le está buscando, y no necesariamente lo que dicta la experiencia del médico ni la evidencia científica. Aquí lo que estamos hablando es de que el paternalismo médico ya no tiene un papel preponderante. Pero por el otro lado, si le queremos agregar complejidad a esto, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros analizamos literatura médica? Bueno, esta por lo general nos provee evidencias basadas en la eficacia de una intervención en condiciones ideales, y nos dice poco sobre lo que pasa cuando la intervención es realizada en condiciones menores a las ideales. Y entonces, pues yo aplico la evidencia y no estoy obteniendo los resultados que en el artículo decía. Pues ¿por qué? Porque las condiciones en las que yo la estoy aplicando no son las ideales. Generalmente cuando hablamos o nos cuestionamos acerca de condiciones menores a las ideales en cuanto a salud, la mayoría de la gente tiende a pensar en falta de infraestructura, limitación en cuanto a los medicamentos y cuestiones que tienen que ver con la parte de la atención médica de los recursos. Pero en un país como el nuestro, en la mayoría de los casos las condiciones menores a las ideales tienen que ver con características propias de los pacientes, de los enfermos. Tenemos una población que generalmente acude tardíamente al médico, y en muchos casos llegan cuando la patología está muy avanzada, y entonces las intervenciones ya no son en condiciones de ideales. No es lo mismo atender un cáncer de cualquier tipo cuando es un cáncer etapa 1, que cuando el paciente ya llega en una etapa 3, 4, que ya está muy, muy avanzado.
Entonces, no es únicamente una cuestión de infraestructura, sino es una cuestión de oportunidad para iniciar el tratamiento, en donde a veces las condiciones no son las ideales. En este sentido, en este modelo de medicina basada en evidencia, para poder obtener los mejores resultados clínicos esperados, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, auditar los resultados de la práctica clínica, cómo nos está yendo en estas condiciones reales y no en condiciones ideales, evaluar la efectividad de las intervenciones que estamos teniendo y establecer acciones de mejora para mejorar la calidad de la atención. Y esto es un compromiso ético que cualquier servicio de atención para la salud debería de adquirir. Ver qué tan bien estoy haciendo las cosas, en dónde no la estoy haciendo bien y mejorar. En este sentido existe siempre el debate costo-calidad, en donde la calidad sin eficiencia es insostenible. Yo hago cosas de mucha calidad, pero no soy eficiente y me acabo todos los recursos. Nadie lo puede sostener. Pero por el otro lado, la eficiencia sin calidad es inaceptable. Hago mucho, ahorro muchos recursos, pero no lo hago con calidad. Entonces, este es un balance ético que tiene que haber en cualquier prestación de servicios a la salud. Tiene que haber un balance entre lo que es calidad y lo que es eficiencia. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Nadie de nosotros creo que no estaría de acuerdo con este punto. En los modelos de evaluación del desempeño de las instituciones de salud, entonces se toman en cuenta los siguientes parámetros. Existe un presupuesto, el cual se tiene que utilizar de manera eficiente y con calidad, y entonces pues tenemos un buen desempeño. Estoy aprovechando mis recursos de manera eficiente y estoy dando un resultado de calidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando los parámetros que miden la calidad son parámetros muy laxos? ¿Qué pasa? Cuando los parámetros son muy laxos, entonces todos tienen buenos desempeños, porque lo que mide la calidad está muy bajito y pues aplicamos el presupuesto. Y entonces les presento yo este modelo, que realmente es un modelo eficiente y es un modelo de calidad. Sí lo es, con los parámetros laxos que les voy a presentar yo ahorita. Dan consulta rápido, son oportunos, no hay trámites para que se dé la consulta, están disponibles 24 horas al día, hay bien ubicados por todos lados, los podemos encontrar y tienen un costo accesible. Si nosotros les preguntamos a los usuarios, ellos van a percibir con estos parámetros que yo les dije, que sí hay calidad y que también son eficientes. Les dan el tratamiento inmediato en el mismo lugar y a un costo muy competitivo en el mercado. Entonces, ustedes hagan una entrevista de salida a los usuarios y van a ser usuarios muy satisfechos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan efectivos son? Bueno, en algunos casos, ¿qué sucede? Por la premura, la rapidez y todo lo demás, los diagnósticos son erróneos, las prescripciones son inadecuadas, existen complicaciones y generan un mayor riesgo para la salud. Yo les podría comentar que la mayoría de los pacientes que terminan hospitalizados en la temporada de influenza, en las terapias intensivas, en los hospitales y en los institutos nacionales, son pacientes que ya pasaron por muchos consultorios y médicos, en donde el diagnóstico no fue al adecuado, la prescripción la mayoría de las veces fue con antibióticos, con medicamentos que disminuyen la sintomatología pero no curan y que terminan complicados. Entonces, ¿cuál debería de ser el parámetro de calidad más riguroso y robusto? El de efectividad. ¿Qué tan efectivo es lo que estoy haciendo? Ese tiene que ser
parámetro principal sobre la calidad de la atención médica. Entonces, si ustedes se fijan, los parámetros de una atención médica de calidad establece que tiene que ser segura, evitando daños a los pacientes derivados de la atención que pretendas ayudarles, tiene que ser efectiva, prestando servicios basados en el conocimiento científico a todos los pacientes que puedan beneficiarse de ellos y evitando prestarlos a todos aquellos que no es razonable se espere beneficios, centrada en el paciente, prestando atención respetuosa con y sensible a las preferencias, necesidades y valores de cada paciente y garantizando que sus valores guían todas las decisiones clínicas. Debe de ser oportuna, reduciendo los tiempos de espera y de las demoras, a veces dañinas tanto para los que la reciben como para los que proveen la atención, eficiente, evitando el derroche, incluyendo el derroche del equipamiento, suministro, ideas y energía, y equitativa, prestando atención que no difiere de calidad a causas de características personales, tales como género, grupo étnico, localización geográfica o estatus socioeconómico. Entonces, cualquier institución que brinde atención médica tiene que tener algún mecanismo para evaluar qué tan efectivo está siendo los procedimientos y abordajes que están teniendo para curar a sus pacientes. Mientras eso no suceda y midamos otras cosas, pues vamos a seguir teniendo parámetros de calidad laxos. Entonces, la atención médica, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca mejorar, conservar y restablecer aquellos aspectos de la salud del paciente que puedan mejorarse, mantenerse o restablecerse de acuerdo con el nivel del conocimiento científico y técnico existente. Y en este sentido tenemos nosotros que diferenciar entre lo que es eficacia y lo que es efectividad. Eficacia es cuando nos preguntamos si produce la intervención resultados deseables en condiciones óptimas, y las condiciones óptimas pues generalmente son raras encontrarlas. Y efectividad si produce la intervención resultados deseables en condiciones reales. Entonces, por eso a lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en determinar la efectividad de lo que estamos haciendo. Y entonces, dentro de los procesos para evaluar la atención médica, el presupuesto sí es una parte importante y determinante que sí debe de ser utilizado de manera eficiente, con calidad, pero dando resultados que sean efectivos. Si no, pues es una calidad disfrazada, o es una mala calidad disfrazada de buena calidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muchas intervenciones clínicas aportan beneficio, sí, pero en ocasiones esas mismas intervenciones no están exentas de riesgos, ni libres de inconvenientes, y cuestan, y hoy en día cada vez cuestan más y más dinero. Entonces, se tienen que tener parámetros para poder definir cuáles son las intervenciones que se tienen que aplicar y cuáles no, de acuerdo a esto, a que, aparte de los beneficios, existe el riesgo potencial y además el recurso económico que se necesita para poderlas cubrir. Entonces, otra vez estamos hablando de aspectos éticos, ¿sí? Beneficencia, no maleficencia y un equilibrio que tenemos que hacer. Entonces, un modelo más real es un modelo de costo-efectividad, en donde existe un presupuesto y se brindar atención de calidad con eficiencia, reconociendo que en todos los procesos médicos puede haber variación sujeto a las cuestiones biológicas, pero también a las preferencias de los pacientes, lo cual conlleva a poder hacer adecuaciones que nos van a dar como resultado una efectividad clínica. Entonces lo que vamos a evaluar es cuánto me está costando el ser efectivo. Y a lo mejor el invertir más me da como resultado el ser más efectivo, a lo mejor no. Entonces,
los criterios éticos de una intervención clínica adecuada nos hacen preguntarnos las siguientes cosas. ¿Es el balance de beneficios riesgo favorable? O sea, ¿la intervención que yo planteo aplicar tiene más beneficios que riesgos? Si sí, se justifica. Si no, no se justifica. ¿Es lo suficientemente favorable como para justificar los inconvenientes y los costos? Porque puede ser que haya otra que es igual de favorable y que tiene menos inconvenientes o menos costos. Entonces, si existe otra que es igual de favorable y cuesta menos, entonces esta no se justifica. Y por último, nos preguntamos si existe alguna otra intervención o alternativo cuyo balance sea aún mejor, ya sea porque tiene más beneficios que riesgos o porque tiene menos inconvenientes y menos costos. Entonces, si nos hacemos estas preguntas cada vez que nos planteamos hacer una intervención, vamos a estar haciendo intervenciones tomando en cuenta criterios éticos que a su vez son criterios clínicos muy válidos. En este sentido, la medicina de alta especialidad, y regresamos a la medicina que se hace en los institutos nacionales de salud, se justifica porque el balance de beneficios versus riesgos es lo suficientemente favorable como para justificar los inconvenientes y los costos. Es la medicina más costosa. Además, en muchos casos, no existe ninguna otra intervención con un balance mejor. Entonces, en el esquema de la medicina de alta especialidad, algo que hay que reconocer es que sí es muy costosa. Pero esos costos se justifican en función de los beneficios que brindan, que en muchos casos es la única alternativa o es la alternativa que da los mejores resultados. Y entonces sí hay que considerar los costos. Por eso la orientación de la CINSAE requiere que todas las instituciones coordinadas cuenten con modelos para mejorar la calidad de la atención, y dentro de estos modelos de mejora de la calidad de la atención, uno de los parámetros más importantes es el medir qué tan efectiva están siendo los resultados de la atención médica que se dan. O sea, no nada más atiendo a muchos usuarios que se terminan muy satisfechos, sino terminan satisfechos y curados. En este sentido, la CINSAE se planteó hace un par de años un proyecto que es un proyecto que se llama Auditoría Clínica. Este proyecto de auditoría clínica, se los explico brevemente. La auditoría clínica es un proceso de mejora de la calidad que busca mejorar la atención de los pacientes y de los resultados clínicos obtenidos por medio de la revisión sistemática de criterios explícitos de la atención otorgada y la implementación de acciones específicas para mejorar. Así, los aspectos de estructura, procesos, resultados de la atención son seleccionados y evaluados sistemáticamente, utilizados criterios previamente definidos para implementar cambios, los cuales se pueden aplicar a nivel de una persona, un equipo, un servicio clínico, y en donde el seguimiento continuo es la base para confirmar la mejora de la asistencia sanitaria. Este modelo de auditoría clínica fue establecido por el Healthcare Quality Improvement Partnership del Reino Unido. Les voy a explicar de qué trata. Bueno, primero, ¿por qué la auditoría clínica? Porque la auditoría clínica es una herramienta que se sustenta en la evidencia de datos clínicos recopilados por los médicos para apoyar su trabajo y mejorar la calidad y efectividad de la atención de sus pacientes. En la auditoría clínica no llega un auditor de fuera para auditar al médico. El médico se audita a sí mismo de sus procesos y sus resultados. Se compara con los mejores estándares a nivel mundial y dice, bueno,
en el mejor hospital del mundo estos son los resultados que tienen y los míos son estos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para acercarme a los mejores del mundo? Porque no es lo mismo ser el mejor del rumbo que ser el mejor del mundo. Entonces, ¿cómo funciona una auditoría clínica? Existe evidencia clínica del cual se establece un lineamiento clínico que tiene que dar un resultado clínico que es la efectividad que estamos buscando. Esto se audita, se genera nueva evidencia de qué tan cercanos estamos a los mejores resultados clínicos aplicando esta evidencia en otro lado. En base a eso determinamos cuáles son las acciones de mejora que tenemos que implementar y con eso se genera nueva evidencia. Entonces es un ciclo constante en donde lo que se busca es la mejora continua. Entonces la auditoría clínica es ante todo una herramienta profesional clínica, no un instrumento de regulación. La auditoría clínica es una autoauditoría. Y entonces yo defino qué es lo que hacen los mejores del mundo, me comparo contra ellos y me doy cuenta qué tan cerca que soy y qué hacen ellos que no hago y cuáles son las acciones de mejora que yo tengo que hacer para acercarme a ellos. Entonces, no me comparo contra mí mismo, me comparo con lo que están haciendo los mejores. Entonces, si estamos hablando nosotros de mejorar, solo podemos estar seguros en mejorar en aquello que podemos medir. Es como si yo, que me gusta nadar, digo, pues voy a mejorar mi tiempo en los 100 metros. Entonces me meto y todos los días nado 100 metros, pero no me mido. ¿Estoy mejorando? No sé. La única forma que tengo para saber si estoy mejorando es nado 100 metros y me mido. Hago una serie de acciones que yo creo que me van a llevar a mejorar y la siguiente semana vuelvo a nadar 100 metros y me vuelvo a medir. Y entonces digo, sí mejoré. Antes los nadaba en 2 minutos 10 y ahora lo estoy nadando en 2:05, entonces ya mejoré. Digo, entonces ya ahora estoy entre los mejores nadadores de 100 metros del mundo. No. ¿Por qué? Porque ahora me tengo que comparar con el tiempo que tienen los buenos nadadores de 100 metros. Entonces ahí me voy a dar cuenta realmente cómo y dónde estoy. Y quizás, y no quizás, seguramente haga lo que hagan, nunca voy a poder llegar al nivel de ellos. Pero voy a poder implementar acciones para cada vez irme acercando. Por otro lado, para reducir la variabilidad en la calidad de la atención, es necesario contar con datos que se pueden medir, que son confiables y que se pueden comparar, que son indicadores. Y entonces, aparte de auditarme, necesito generar una serie de indicadores que me sirvan a mí para decirme cómo estoy y que me sirvan también como parámetro para compararme con otros. Y la auditoría clínica tiene como objetivo la mejora de la calidad, que no es lo mismo controlar o mantener la calidad. Y lo que hacemos en la mayoría de las instituciones de salud es controlar calidad y no mejorar calidad. Les voy a enseñar qué es lo que sucede. Si nosotros vemos una curva de atención de una patología, la que ustedes quieran, nos vamos a encontrar una curva similar como la que ven ustedes ahí, en donde tenemos los que están del lado izquierdo de la curva, que son a los que les fue muy muy mal, que son unos poquitos. Tenemos una gran parte central de la curva que se va para arriba, que es a los que les fue bien, y tenemos unos que están hasta el lado derecho, que fue a los que les fue muy muy bien, que se salieron de las expectativas. Y entonces, la mayoría de las acciones de calidad que nosotros hacemos están enfocados en esta parte de la curva, a los que les fue muy muy mal. Y entonces vemos qué es lo que tenemos que hacer
para ya no tener un grupo de la población a los que les fue mal o a los que quedaron insatisfechos. ¿Cómo podemos agarrar a esa parte de los malos resultados y eliminarlos? ¿Eso mejora la calidad? No, eso controla la calidad. Es como en una línea de control de calidad en una fábrica, donde en la línea pasan los productos y hay una persona que los está revisando y aquellos que están defectuosos los quita. ¿Eso hace que los otros productos que siguieron en la banda sean de mejor calidad? No. Simplemente eliminaron a los de mala calidad. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos, eliminamos a los de mala calidad, pero no mejoramos la calidad de los demás. Lo que busca la auditoría clínica es establecer acciones para mejorar la calidad de todos. Y lo que busca es que la curva, toda la curva se corra hacia la derecha y crezca hacia arriba. Que sea más parejita y que todos se vayan hacia el lado derecho. Eso es lo que busca la auditoría clínica. Y entonces un ciclo de auditoría clínica, ¿qué es lo que hace? Conlleva la preparación y la planeación, la medición del rendimiento, la implementación del cambio y el mantenimiento de la mejora, incluyendo reauditar. Entonces, por ejemplo, yo selecciono un tema, un tópico en el que me voy a auditar. Tiene que ser algo en lo que sé que necesito mejorar, en lo que no lo estoy haciendo bien, y creo que todos sabemos las áreas en donde tenemos fallas. Si yo me audito en lo que sé que estoy muy bien, las posibilidades de mejora se disminuyen. Vamos a terminar todos dándonos palmaditas en los hombros y felicitarnos porque tenemos muy buenos resultados, pero nuestra posibilidad de mejora se disminuye. Entonces, lo primero que tiene que identificar un servicio clínico es en dónde tiene que mejorar y selecciona ese tópico para auditarse. Una vez que selecciona el tópico, establece las referencias contra las cuales se va a comparar. Estas pueden ser las guías de práctica clínica nacionales, las guías de práctica clínica internacionales, la mejor evidencia científica que existe respecto al tópico que se va a auditar, y se establece una cédula de evaluación. Y se dice, en los mejores lugares, para la atención de esta patología, se hace esto, y se hace un checklist. Y los resultados son estos. Y entonces yo me voy a mis expedientes clínicos y los reviso. Y veo qué evidencia hay en mis expedientes clínicos que lo que se hace en los mejores lugares lo estoy haciendo yo o no. Y entonces nada más pongo cumplo, no cumplo, cumplo, no cumplo, cumplo, no cumplo, y al final se saca un rendimiento. Y los rendimientos que se pueden esperar son, comparándome con los mejores del mundo, yo hago un 40% de lo que ellos hacen, identifico qué es lo que no estoy haciendo. Y una vez que sé qué es lo que ellos hacen que yo no hago, establezco las acciones de mejora para yo poderlo hacer. Y me vuelvo a auditar. Después de que me vuelvo a auditar veo si ya me estoy acercando, o a lo mejor implementé una acción que más que acercarme hizo que me alejara y la tengo que revertir. Y eso lo que sí genera es, no estoy eliminando a los malos, sino estoy mejorando la calidad de la atención en todos los que atengo, porque de aquí en adelante esa acción de mejora va a impactar a todos. Y pues un proyecto como este, que inició siendo un proyecto en los Institutos Nacionales de Salud, pues ya es un programa que todos los institutos llevan, que tiene como compromiso la mejora de la calidad de la atención médica, que es un compromiso ético que asumen los Institutos Nacionales de Salud.